A ver, ¿qué nos define más? ¿Aquello con lo que nacemos o el lugar donde crecemos? Es una de las preguntas de siempre, ¿no? O dicho de otra forma que me gusta más, ¿qué pesa más en nuestra vida? ¿Nuestro código genético o nuestro código postal? Pero claro, como se puede imaginar, esta es una pregunta con trampa. La realidad es mucho, mucho más compleja. Es un poco como mirar un cilindro. Si lo miras desde arriba, ves un círculo. Si lo miras de lado, es un rectángulo. Ambas visiones son correctas, pero incompletas. La realidad depende totalmente de la perspectiva. Así que, para intentar entender este lío, vamos a dejarlo abstracto y a meternos de lleno en lo humano. Vamos a usar dos historias, las de dos personas, que nos van a servir de guía en este recorrido. Y aquí es donde conocemos a Antonio y a Susana, dos personas cuyas vidas, la verdad, están llenas de contradicciones que parecen no tener ningún sentido. Por un lado está Antonio. Antonio lucha contra la obesidad y, de verdad, lo ha intentado todo, pero nada funciona. Y lo que más le desespera es que su hermano, que vive con él en la misma casa, come lo que le da la gana y está como un palo. Y por otro lado tenemos a Susana. Vive en un país nórdico, lejos de casa, y se siente apática, triste. Lo curioso es que su compañera de piso, que tiene una situación laboral incluso peor que la suya, es la alegría de la huerta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la misma situación afecta de forma tan radicalmente distinta a personas que comparten el mismo techo? Venga, vamos a meternos en harina. Primero, vamos a construir el argumento más fuerte que podamos a favor del poder del entorno, es decir, de nuestro código postal. Pensemos un momento en Cuba, a principios de los 90. Sufrieron una crisis económica brutal, que hizo que la gente consumiera casi un 20% menos de calorías. ¿El resultado? Pues fue masivo. Toda la población perdió una media de 5,5 kilos de peso. Un cambio en el entorno que tuvo un impacto directo y medible en la salud de un país entero. Y ojo que este efecto no es solo cosa de crisis puntuales. Miremos a España durante el siglo XX. La altura media de los hombres aumentó nada menos que 14 centímetros. Y esto no fue por un cambio genético, ni mucho menos. Fue por algo tan básico como una mejor nutrición y una mejor sanidad. O sea que el punto clave aquí es que tanto en Cuba como en España vemos unas transformaciones físicas enormes en la población, pero sin que su ADN colectivo cambiara lo más mínimo. El caso a favor del código postal parece cerrado. Pero justo cuando parece que el entorno lo explica absolutamente todo, vaya aparece nuestro código genético para presentarnos una paradoja que, la verdad, es fascinante. A pesar de todo lo que acabamos de ver, los estudios científicos nos dicen que rasgos como la obesidad tienen una heredabilidad altísima, de cerca del 70%. Pero mucho ojo con esto. No significa que el 70% del peso de una persona venga de sus genes. No. Lo que significa es que la genética explica la mayor parte de las diferencias de peso entre las personas de una misma población. Y aquí es donde estalla el conflicto. Si los genes son el factor principal que explica las diferencias entre nosotros, ¿cómo demonios es posible que un cambio puramente ambiental, como una crisis, cambie el peso de toda una nación de arriba a abajo? Bueno, pues para resolver este rompecabezas, la clave no está ni en los genes ni en el entorno por separado. La clave está en entender bien qué narices significa esa palabra, heredabilidad. Aquí está el meollo de la cuestión. La heredabilidad no nos dice qué porcentaje de la altura de Juan es genético. No. Lo que mide es qué parte de las diferencias de altura que vemos en un grupo de gente se debe a sus genes. Es un concepto que habla de poblaciones, no de individuos. Y esto lo explica todo. En Cuba, el entorno cambió para todo el mundo a la vez, así que la media de peso de toda la población bajó en bloque. Pero dentro de esa nueva media, los genes seguían explicando por qué unos eran más delgados y otros más gruesos. La heredabilidad, las diferencias entre ellos, se mantuvo alta. Pero esperad, que la cosa se complica todavía un poco más. Porque estas dos fuerzas, los genes y el entorno, no es que vayan cada una por su lado. En realidad, se influyen la una a la otra en lo que podríamos llamar una danza constante. Esta forma en que los genes y el entorno se mezclan es alucinante, y pasa sobre todo de dos maneras. Vamos a verlas con un par de ejemplos, que es como mejor se entiende. Esta anécdota es buenísima para explicar la interacción. Imaginemos a dos hermanos que crecen con un padre alcohólico. Mismo entorno, ¿verdad? Pues uno acaba siendo alcohólico, y cuando le preguntan por qué, dice, porque mi padre lo era. El otro no prueba una gota de alcohol, y a la misma pregunta responde, porque mi padre lo era. Mismo ambiente, resultados totalmente opuestos. La diferencia probablemente está en su predisposición genética, que les hace reaccionar a ese entorno de formas contrarias. Y luego está la correlación.
Pensemos en Alicia, una pianista increíble. Es muy probable que sus genes le dieran una facilidad natural para la música. Esa facilidad hizo que disfrutara practicando. Como disfrutaba, practicaba más. Y cuanto más practicaba, mejor se le daba. Es un círculo virtuoso. Sus genes no solo le dieron el talento, sino que la empujaron a buscar y a crear el entorno perfecto para que ese talento explotara. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué podemos sacar en claro de esta supuesta batalla entre nuestro código genético y nuestro código postal? Pues lo primero y quizá lo más importante es darnos cuenta de que hemos estado haciendo la pregunta equivocada todo este tiempo. Plantear esto como una competición para ver quién gana es que no tiene sentido. La pregunta que de verdad es útil es mucho más práctica. Ante un problema concreto, ¿dónde es más eficaz poner el foco? ¿En una intervención social, que cambie el entorno para todos? ¿O en una intervención personal, centrada en el individuo? Y claro, la respuesta dependerá de cada caso. Al final, la metáfora del baile que se usa en el material original es simplemente perfecta. Esto no es una lucha, es un baile. Y en un baile, lo importante no es uno u otro, es la pareja. Ambas partes son absolutamente esenciales. Y nos despedimos con una última idea para darle vueltas a la cabeza. Si, como hemos visto con Alicia, nuestros propios genes nos empujan a elegir ciertos ambientes, la línea que separa lo que somos de dónde estamos se vuelve todavía más borrosa. Quizá, solo quizá, una parte de nuestro código postal ya viene escrita en nuestro código genético. Ahí lo dejamos.